Bueno, voy a ver si se lo puedo responder. Bueno, buenas tardes. Es un placer presentar a Oscar García Prada, tu amigo, y ya, un placer presentarlo. Eh, Trabaja en el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid, Instituto de Concepto de bueno, nos va a hablar sobre correspondencia de Hodge noveliana, ¿así era? Y espacio de Y taller. espacio de texto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por organizar este coloquio y a Nicolás. Y tengo que decir que estoy muy impresionado porque si el 15 de agosto en Madrid, en el IFEMAR, se hace un coloquio, yo creo que a lo mejor contamos con esta parte de aquí, 3 o 4 personas. Y el organizador, a lo mejor. Entonces, muchísimas gracias por asistir. El tema del que voy a hablar comienza con considerar una superficie, S, es una superficie real, superficie cerrada, pintable, tener de género G mayor o igual a 2, y sin ningún problema podemos suponer, a falta, que esta superficie está dotada de una estructura diferencial. O sea, es una superficie cerrada en borde. De género y nos interesa considerar el grupo fundamental y uno de la superficie que, como todos sabemos, pues de la representación estándar con 2 G generadores, pero variantes, grupo 1, beta 1, alfa G, beta G, que satisfacen una relación, producto de los computadores alfa 1, beta 1, así es alfa G, beta G, bueno, donde recuerdo que el computador ¿no estudia la visión o no? Entonces, el conmutador alfa beta, multiplicación alfa beta, alfa beta. ¿De acuerdo? Ese es el grupo fundamental y lo que nos interesa es estudiar representaciones del grupo fundamental. ¿Representaciones? De Newton. ¿Qué quiero decir por representaciones? En este caso, lo que estoy queriendo decir es que vamos a considerar un grupo de Lie, G, grupo de Lie, por una representación, lo que entendemos, ρ de I1 de la superficie G es una representación, es un homomorfismo. Del grupo fundamental de S en G. Y en particular nos interesa realmente el grupo
el conjunto de todas las representaciones, ¿verdad? Todos los homomorfismos del grupo fundamental de S en G. Espacio de representación. Si el grupo G es un grupo algebraico lineal, por ejemplo, es claro, si G es un grupo algebraico lineal, es un grupo de matrices, vamos a decir. Entonces, ese conjunto de aquí, este conjunto de homomorfismos de pi1 de S en G, consiste en considerar matrices A1, B1, AG, BG, que satisfacen la relación realmente que está de aquí, ¿de acuerdo? O sea que el producto de los computadores AGBG es igual a 1 y naturalmente si estamos hablando de que G es un grupo lineal, estas son matrices, pues estas son ecuaciones, esto supone ecuaciones algebraicas en entradas de las matrices. Entonces, este conjunto de aquí es una subvariedad. De hecho, este conjunto de aquí es una subvariedad algebraica. Este conjunto de aquí está incluido en el producto de 2G a la vez, 2G veces grupo G, ¿de acuerdo? Y es una subvariedad algebraica. Pero en realidad, como casi siempre pasa en matemáticas, no es el conjunto que nos interesa en realidad, sino el conjunto que nos interesa es el de clases de equivalencia, de representaciones. Y lo que nos interesa es lo que podríamos llamar el espacio de representaciones. El pi1 en G, y este espacio es realmente el cociente de todos los homomorfismos de pi1 de S en G, cocientado por G, donde esa relación de equivalencia simplemente rho es equivalente a la acción, por decirlo así, la acción dentro del grupo en la representación, actuando, esta nueva representación, actuando en un elemento gamma fundamental, no es ni más ni menos que coger rho de gamma y conjugar por G. ¿De acuerdo? Es el conjunto que nos interesa. En general, vamos a ver luego que, aunque esto de aquí es una variedad algebraica, es algebraico, este de aquí no siempre es una variedad siquiera. Pero bueno, no quiero adelantar, anticipar acontecimientos. Entonces, este es el objeto de interés de esta charla y además de ser este el objeto de interés, lo que quiero explorar es la relación de este objeto con la geometría algebraica compleja. Hay una relación con la geometría algebraica, si es un grupo real, es una variedad algebraica, etc., pero con la geometría algebraica compleja. Está más ligada a la superficie. Pero antes de eso, vamos a considerar el caso más simple que podemos considerar, que es el caso en el que el grupo G es un grupo abeliano. O sea, grupos abelianos es la situación más simple. Y en este caso, realmente la relación de conmutación es los conmutadores de dos matrices, de dos elementos de G, siempre uno. O sea, esto siempre, el conmutador de dos elementos de G va a ser uno. Y pues lo que sucede es que en la relación no hay ninguna relación. Entonces se trata, en este caso, homomorfismos de pi1 de S en G, es simplemente esta ambiyección, por decirlo así, esta ambiyección con G a la 2G. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, sino que además, como el grupo G es abeliano, la acción por conjugación de G es abeliana. Y por lo tanto,
el espacio de representaciones es realmente G2E. Una situación es la única situación en la que este conjunto de equilibrios es de hecho un grupo. Entonces el grupo es el producto de los que copian los G o G. Y entonces, para centrar la discusión, vamos a considerar un ejemplo muy básico en el que voy a coger como grupo G el grupo 1, grupo de elementos del plano complejo de módulo 1. ¿Hay algo en la geometría variada, geometría mixta? Por favor, que sepan. Todo el mundo sabe lo que es el grupo, ¿cierto? El círculo. Entonces, precisamente por lo que acabo de escribir ahora, el espacio de representaciones, en este caso, los mismos del pi1 de S en 1, concentrado por esta relación 1, es precisamente el grupo de los geometrías. En particular, lo que vemos es que este espacio es un toro. Es un toro de dimensión 2G, toro real de dimensión 2G. O sea, real 2G. Bueno, pues este es el primer caso en el que voy a comenzar explorando cuál es la relación con la geometría algebraica. Entonces, para esa exploración, lo que tenemos que considerar, en principio consideramos una superficie real, lisa, cerrada, pero ahora voy a elegir estructuras complejas. Entonces quiero recordar de esas estructuras complejas y vamos a hablar de superficies de arriba. Entonces, la superficie es una superficie real, pero ahora quiero hablar de, por ejemplo, considerar una estructura conforme en S. Y una estructura conforme en S, como todos sabemos, una estructura conforme es poder medir ángulos, no distancias, sino ángulos, es lo mismo que tener una medida de ángulos. Y eso es equivalente a una estructura conforme en la superficie S, eso es equivalente a tener una estructura donde, que significa una estructura compleja, voy a definir un operador en el espacio tangente, el lado tangente de la superficie, sí mismo, que va a estar definido como rotación, ya que tengo medida de ángulos, significa girar un ángulo, va a ser rotación y medios, 90 grados. Es claro que si es rotación y medios, en cada espacio tangente de un punto puedo definir, o sea, vamos a decir que esto lo defino en el de la superficie. Por pi medios, el cuadrado de este operador es menos 1, es menos la identidad, ¿verdad? Y eso es lo que significa una estructura. Es justamente darse este forma. Y una superficie de Riemann, para mí ahora, es el par formado llamado X, es el par formado por la superficie real dotada de esta estructura. ¿Verdad? Puedo definir. Entonces, cuando yo tengo esa estructura, las cosas son muy elementales para muchos, muy para otros. Pues, tengo unos años de coloquio, ahora que me estaban estudiantes graduados, simplemente me escribieron un mensaje muy detallado de qué se entiende por un coloquio, ¿no? Y los compañeros estudiantes no podían darlo. Por ejemplo, entiende que los primeros 30 minutos tal, a lo mejor. Entonces yo esas instrucciones han sido muy útiles en años.
Entonces tenemos la superficie de Riemann, y claro, lo que sucede es que podemos considerar el espacio tangente, lo voy a llamar a X, es un poco abusivo porque en realidad X, la variedad de las subyacentes es para entender que lo estoy poniendo en J, ¿no? Entonces, considero que la complexificación del fibrado tangente, que esto es el fibrado tangente real, complexificado por C, y lo que sucede es que el operador J, pero compleja, vamos a poner realmente no hay este operador J lo puedo extender, se extiende de manera única a el complexificado y entonces precisamente como el cuadrado es el menos 1, el cuadrado eso es la menos identidad, pues eso tiene valores a I menos I, imaginaria, y por lo tanto puedo descomponer el grado tangente aquí en la parte, vamos a decir, P10 S más P01 S, donde esos son, eso tiene autovalor sí, que se tiene autovalor sí, autovalor. Y cuando tengo estos autoespacios, tengo esta descomposición del espacio tangente, lo mismo tengo en el cotangente, y en particular esta descomposición de aquí me permite, esta estructura, por decirlo así, este J da lugar a un operador familiar que es justamente, digamos, eso me permite descomponer la diferencial, el operador diferencial de RAM en la parte 0,1, lo puedo anotar así en la parte 1,0, y es el operador de Pues bien, con esta estructura, ahora dotando a la superficie S de esta estructura, mi objetivo es probar que este espacio de representación, no nos olvidemos que estamos estudiando el caso volumen 1, el caso fundamental, que nos interesa, y estamos intentando dar la afirmación, de hacer una afirmación. La afirmación es que esta estructura compleja, J en la superficie, toca a este espacio de una estructura de variedad compleja. Pues J define una estructura compleja en el espacio de representaciones en estos fundamental. En otras palabras, este conjunto de aquí, una vez que define una estructura compleja, resulta ser una variedad compleja, una variedad algebraica, compleja. Entonces, para explicar eso, lo que quiero es precisamente hablar de la jacobiana. Jacobiana de una superficie de Riemann, una curva algebraica, que es de Riemann, bien, las Riemann también se pueden ver como curvas algebraicas complejas. Entonces, pues la jacobiana de X. Y entonces, la jacobiana de X, quiero recordar entonces lo que es un fibrado de línea holomorfo, L en X, fibrado de línea holomorfo, de lo que se trata es de que en un abierto, si es este objeto, abierto Vx, este objeto de aquí, el elegido a U no es ni más ni menos que el producto de U por C. ¿De acuerdo? Es trivial. Abierto U por C. Y lo único que sucede es que si tengo dos abiertos, entonces tengo funciones de transición. Lo que voy a pedirle es que las funciones de transición, que son las que ponen de acuerdo un abierto U con otro V, que hay una intersección, funciones de transición,
de U identificado por V, otro abierto, en C estrella es holomorfa. Esto es lo que es un tipo de línea holomorfa. Realmente lo que localmente tiene ese tipo de estructura. Bien, entonces la jacobiana de la superficie de Riemann, precisamente, y jacobiana de aquí. La jacobiana de la superficie de Riemann es justamente definido como los cifrados de las clases de sofismos, cifrados de línea, o cifrados de cifrados de línea, holomorfos, que son topológicamente triviales. O sea, tal que como yo vamos a decir que los holomorfos L, tal que desde el punto de vista C infinito, tal que digamos, desde un punto de vista C infinito, L es realmente el producto de X por C desde el punto de vista C infinito, como estructura lisa, pero no desde el punto de vista holomorfo. Holomorfo está dotado de esta estructura que comprobamos. ¿De acuerdo? Pues bien, la jacobiana, ese es el importante, es una variedad algebraica compleja, y tiene, de hecho, es un grupo el que la operación es tensorizar grados de línea y con un inverso, si el grado de línea inverso, es muy importante que una asocia a una superficie de Riemann, y justamente el punto que es importante que quiero enfatizar es que este conjunto de aquí, uno de SN1, esto de aquí es homomorfo, de hecho, difemorfo, homomorfo con la jacobiana. Esta es la primera correspondencia de Hodge. De hecho, esta correspondencia es correspondencia muy clásica que nos lleva a 9, que es, digamos que realmente podemos atribuir que podemos demostrar utilizando teoría de Hodge. Luego ya quería explicar un poquito cómo se hace, pero creo que no tiempo a eso. Pero ese es el primer ejemplo importante como bajo situaciones, una vez elegida una estructura compleja en S, que significa que no son abeliana, abeliana con una constitución principal, y es un invariante muy importante asociado a una superficie de Riemann, de que el teorema de Torell la jacobiana recupera. La jacobiana abeliana formalizada. Bien, el siguiente caso que quería explorar es, lo digo de una manera muy elemental de explicar esta transición, pero pues quiero explicar, pero quiero avanzar. Además, el siguiente caso importante es el caso en el que el grupo todavía es un grupo abeliano, pero es el grupo P estrella, multiplicativo P estrellas, y en ese caso, pues efectivamente, lo mismo de antes, es un grupo abeliano, o sea, entonces el espacio de representaciones es en este caso ahora es un toro complejo, es P estrella a 2G. Y quizá, aunque esta es una relación muy conocida por geómetra, ¿no?
Quizá lo que sucede en este caso es menos conocido, ¿no? Y la cuestión es que elegida una estructura compleja en S, pues resulta que esto de aquí, con lo que se puede identificar, es con el fibrado contagente. De nuevo, esta correspondencia, que está primero basada en esta de aquí de Abel Jacobi, una manera de verla es también teoría Hodge, teoría clásica. Pues, que por cierto, este fibrado cotangente sobre la jacobiana realmente es un fibrado trivial. Desde el punto de vista holomorfo, o sea, este es el producto de la jacobiana en la superficie por el espacio de secciones del fibrado canónico. El fibrado canónico de la superficie de Riemann es el fibrado K es simplemente el cotangente. El cotangente de ese fibrado de la jacobiana por el espacio de diferenciales. Un poco voy a explicarlo, sí, atribuir, por decirlo así, esto de alguna manera, bueno, pues es Abel Jacobi y Hodge. Por lo tanto, útiles que cuando esto es el siglo XIX, esto nos lleva a este conectos. Bueno, esto es el caso abeliano, y entonces ahora voy a considerar qué pasa en el caso no abeliano, grupos no abelianos. Y el primer ejemplo que quiero considerar es, siguiendo la línea de haber considerado U1, el grupo unitario de dimensión 1, ahora quiero considerar el grupo, en caso de quiero considerar, es el grupo de UE, grupo unitario UE. Y recuerdo simplemente este tipo de matrices complejas, tal que el punto de la matriz por punto es la... Vale, entonces, en este caso, la cuestión es que vamos a ver que el espacio de representaciones, las representaciones del grupo fundamental en UN, también tienen que ver con fibrados holomorfos, y ahora tienen que ver con fibrados holomorfos de rango N. Entonces, déjame que muy brevemente explique que es un fibrado vectorial holomorfo en X. Ahora estoy dotando a mi superficie de estructura compleja, ¿sí? Para tener esto en X y de rango N. Vamos a tratar de esta manera. Este es un objeto, que es lo mismo que contaba antes, en realidad, para fibrados de línea, es un objeto que en abiertos tiene el aspecto de simplemente esto de aquí es el abierto, ahora por C, espacio vectorial C, donde es un abierto. Y al igual que antes, las funciones de transición, si tengo funciones de transición que puede requerir, es que en la intersección de dos abiertos, U y V, las funciones de transición que ahora van de la intersección de U con V en G, L en G, de estrella, que es, sean holomorfas. Esto es un fibrado vectorial holomorfo. Los fibrados vectoriales holomorfos, al igual que va a pasar antes, lo que provienen de representaciones del grupo fundamental en UN son fibrados holomorfos que son topológicamente, que también lo que es variante que uno puede asociar a un fibrado vectorial en una superficie es la primera clase de Chern, en lo que está en el grado del fibrado, pues el grado tiene que ser. Entonces, que con el fibrados holomorfos provenientes de representaciones
de pi1 de la superficie en UN son topológicamente ideales. Tienen, voy a poner aquí, tienen el grado es simplemente grado, topológicamente, es el producto de X por C, topológicamente. No, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahora es aquí donde aparece una diferencia muy importante con el caso de U1, y esta diferencia se debe al hecho de que UN no es abeliano. Entonces, la diferencia de primer punto capital historia, que digamos que ya versionándonos en la abeliana. El primer punto fundamental es que no todos los fibrados holomorfos de rango N, topológicamente triviales, vienen de representación. Hay un requisito teórico muy importante. No, vamos a poner diferencia con 1. Y debido a que UN no es abeliano, para N mayor que 1, no abeliano, es que no todo fibrado de rango N proviene de una representación, y hay una condición histórica, es que el fibrado es más estable. Fibrado homórfico, vectorial, y vamos a decir que E es estable cuando es una condición empírica, y es que el grado, si cojo un subfibrado de E, lo que voy a pedir es que el grado de este subfibrado F sea menor que 0. Esto para todo subfibrado E. Ya, ¿entienden? Repito, el grado es la clase de subfibrado, es a su vez un fibrado de un rango menor, y lo que quiero es que su clase de H sea menor. Es una condición bien precisa. Y voy a decir que es poliestable, una condición importante en esta teoría. Poliestable es la definición. Si E es suma directa de fibrados vectoriales de rango más pequeño, donde todos ellos tienen clase de Chern 0, junto con los cambios vectoriales, y cada uno de ellos es estable. Y estable para todo. ¿De acuerdo? En esta condición será familiar para las personas de público. Esta es la condición de estabilidad producida por Manford, que precisamente la condición de estabilidad permite aplicar la teoría geométrica de invariantes de Manford a la construcción del espacio de móduli de esos objetos. Se llama el espacio de móduli. Voy a denotar de esta manera MXN, y que se trata de clases de isomorfismos de fibrados estables de rango N, fibrados poliestables, fibrados poliestables, fibrados poliestables de rango N, y topológicamente triviales, rango N, topológicamente triviales. Esta es la generalización de la jacobiana al caso de fibrados vectoriales, pero en contraste con la jacobiana, en que todo fibrado de línea de clase de Chern nula entra en la historia, aquí hay algunos señores que hay que decirles, no, ustedes no entran. Entonces, y hay que precisarse la condición que permite conseguir una variedad que clasifica fibrados vectoriales. Hay muchas maneras de configurar esa condición, unas de hacer una variante que aquí, Manford, otras opciones de Yannis.
Entonces, este es el resultado importante, en este caso, es que la variedad de representaciones homomorfismos de pi1 de S en UN, ahora sí que orientado por conjugación por UN, porque al ser UN no habría nuestra acción más trivial, esto está en correspondencia homeomorfismo. Y ahora sí que digo homeomorfismo, porque esto en general es una variedad que tiene singularidad. De la misma manera, voy a completar esto es, vamos a decir, homeomorfismo, homeomorfo, a la espacio de módulo de LX. Cuidados. Esto de aquí es un resultado muy importante que, bueno, es el comienzo de la generación de la teoría clásica de Albert de Hobby a fibrados vectoriales, fibrados mutuales, etc. Y es el famoso teorema de Narasimhan-Shah. Charlie, probaron esto en 1963. Hace 16 años un congreso para celebrar los 50 años del teorema de Narasimhan-Shah. Uno hace congresos para celebrar cumpleaños durante el año, pero es también bonito celebrar cumpleaños de teorema. Este es un teorema muy importante. De hecho, este teorema fue probado de nuevo por Donaldson, el primer trabajo de Donaldson. Donaldson publicó un artículo y que tiene un punto de vista de teorías de Leibniz iniciado para el libro. Este teorema de la simplicidad muy relevantes teorías de física, de nudos y de campo. Estos estudios son los módulos vectoriales son irreducibles. Son singulares en general. Los puntos estables constituyen una subvariedad de puntos pisos. Los poliestables que son que compactifican esta variedad. La singularidad es algo, un caso muy exótico, donde ángulos, en los dos ángulos, que se ponen en vista para la compactificación se del factor de pero son irreducibles. ¿Alguna otra pregunta sobre? No solo decir que unos 10 años más tarde, esta teoría fue generalizada para cualquier grupo. Para Manhattan. El 5 lo generaliza para G. Entonces, la generalización es la siguiente: el espacio de representaciones en el grupo compacto es homeomorfo es homeomorfo a un espacio de volumen de fibrados principales poliestables, donde hay una noción para fibrado principal de estabilidad que es un poco más complicada, pero que es una cuestión que emerge también de J. Bueno, avancemos, aquí hemos avanzado 10 años más o menos, avancemos con 10 años y nos vamos a el... Son 10 años, pero yo me he cogido la página. Bueno, sí, bien, la tengo que... no, la tengo más atrás, 8 minutos. Entonces, siguiendo un poco lo que hacíamos antes, que comenzábamos con 1 y nos íbamos a G estrella, ahora voy a hacer lo mismo. Voy a irme de UN a GL. Entonces, ¿qué pasa con GL? Hay una cosa de la que quiero llamar la atención antes de borrar esto, y es lo siguiente, es que este caso de C estrella, que ahora lo vamos a ver con GLNC de manera más general, tiene ya propiedades muy interesantes, y es que el espacio de representaciones
que es este espacio de aquí, es claramente una variedad compleja, naturalmente. Es el producto de los GBCs de C estrella, una estructura compleja. Pero aquí esta biyección exhibe otra estructura compleja, que en este caso viene de la superficie, de la estructura compleja que hemos cogido en S, la curva, ¿de acuerdo? X. Pues bien, esas dos estructuras complejas producen otra tercera, y esto tiene una estructura hipercadélica. Es una variedad hipercadélica. Es un fenómeno que se repite paralelamente uno de los aspectos más importantes de la vida, que no voy a desarrollar hoy, pero que es en el que digamos que es muy fuerte. Entonces, en el caso de GLNC, entonces como decía antes, nos ponemos para pues me lo he comido la persona. Esto que es, hay que improvisar. Entonces, el caso de GLNC nos lleva a la teoría de fibrados de fibrados de Higgs, desarrollada, iniciada por Hitching en 1980. Justamente el año, hace 2 años celebramos 30 años de fibrado de Higgs, que ha sido una de las que hemos conectado. Entonces, ¿qué es un fibrado de Higgs? Un fibrado de Higgs, en la superficie de Riemann X es un par phi, donde E es un fibrado vectorial holomorfo, fibrado vectorial de rango n y grado 0. Vamos a coger también y grado clase de Chen nula, se puede generalizar a un grado que no sea nulo. La relación del grupo fundamental es para grado 0. Si uno quiere cualquier grado, hay otro grupo ahí. Entonces, un fibrado, este es el primer objeto, y el segundo objeto, y el campo de Higgs, es un endomorfismo de fibrado vectorial por el fibrado vectorial tensorizado por el canónico. Recordemos, el canónico de X es el cotangente de X. Bueno, simplemente en cada punto es una matriz, ¿no? El endomorfismo de un espacio vectorial globalmente sobre la superficie de Riemann twisteado por este fibrado canónico, fibrado de línea, ¿no? Y entonces eso es lo que es un fibrado de Higgs, y también para estos objetos uno tiene una noción de estabilidad, ¿no? Phi es estable y es prácticamente la misma condición que hemos puesto antes, solo que la condición de que el grado de F sea menor que 0 no se la vamos a imponer a todo el mundo. Se va a imponer a todo fibrado, subfibrado de E, F, pero que sea invariante por phi. Es decir, tal que phi de F está contenido, phi lleva a F, en F tensorizado por K. De alguna manera, el campo de Higgs preserva F. Pero solamente para eso, señores, vamos a pedir que el grado sea menor que 0 y vamos a decir que el fibrado de Higgs es polistable, es una condición similar a la que hemos puesto antes. ¿Okay? El fibrado de Higgs es suma directa, es suma directa de fibrados de Higgs de rango más pequeñito, donde, al igual que antes, vamos a pedir que el grado de EI es igual a 0, ¿vale? O sí, Chen 0, y todos los EI phi son estables.
Entonces, con esa cuestión, uno puede ahora construir un espacio que lo voy a delimitar de esta manera. Voy a cambiar mi connotación, pero voy a poner aquí GLNC, que es el espacio de móduli. Al igual que antes, es espacio de móduli de fibrados de Higgs poliestables de rango n y grado c. Momento de cambiar. No tenemos que ser mal. Pero todavía existía. Bien, entonces, esto de aquí ese es el espacio de módulo de fibrados de Higgs. Y he aquí que ahora, bueno, todos estaríamos tentados a decir que, hombre, ya sé lo que me vas a contar. Vas a decir que la verdadera representación fundamental en GLNC es homeomorfa a ese espacio. Y esencialmente eso es lo que voy a decir. Pero ahora hay una diferencia notable. Hemos visto antes una diferencia muy importante debido a que UN no es abeliano, pero ahora vamos a ver otra diferencia muy importante debido a que GLNC no es compacto. La diferencia con UN debido a que GLNC no es compacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no toda representación está permitida en la historia. Aquí estamos considerando toda la representación. El grupo fundamental en ON y pero aquí hay representaciones de GLNC son malas. Entonces hay que considerar solo hay que considerar lo que se llaman representaciones reductivas. Tenemos que considerar representaciones reductivas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, una representación ρ del grupo fundamental en GLNC, una representación en un espacio vectorial de dimensión n, es reductiva, la definición, si descompone en suma directa de representaciones irreducibles. Representaciones irreducibles. Esto es algo que siempre sucede si el grupo es un grupo compacto, como UN. Sabemos que siempre, si tengo un subespacio que es invariante por la representación, un subespacio de Cn, puedo considerar el ortogonal, unitario, ¿no? Pero eso no siempre sucede si estamos trabajando en una representación en GLNC desprovisto de un producto escalar, que es lo que está en UN, ¿no? Entonces, la imagen gráfica es que uno puede tener una representación que se va cuya imagen va a un subgrupo parabólico, algo que tiene este aspecto. Entonces, esas representaciones que van a algo así parabólico, hay que quitarlas. En el fondo, lo que sucede, de hecho, aparece la teoría geométrica de invariantes del Manford otra vez, por el hecho de no ser compacto, y aparece de la siguiente manera, que la verdadera variedad de representación, que estaba hablando de espacio de representación, no quería llamarlo variedad de representación, es como se conoce porque en realidad en general no es una variedad. Y entonces, la verdadera variedad de representaciones en este caso la constituye o sea, lo que vamos a llamar, lo voy a denotar de esta manera, RS GLNC. Esto es las representaciones, los homomorfismos de Pi1 de S en GLNC, pero solo los reductivos. Solo los que son, voy a poner, los otros los quito. Y esto concentrado por GLNC. Como decía antes, en realidad lo que sucede es que este cociente, esta condición de reductividad, aparece como una condición
de estabilidad en el sentido de Mumford para la acción de GMT. O sea, incluso podría quitar esto de aquí y poner el cociente G aquí. Lo mismo, la estabilidad de aquí es que la potencia G. Entonces, en estas condiciones, ahora sí, esta es la correspondencia, vamos a ver, la correspondencia de Hodge nobeliana, es justamente que este espacio de módulo de representaciones, esto es homomorfo al espacio de módulo fibrados de Higgs. Una vez que he elegido una estructura compleja sobre C, es decir, para cualquier estructura compleja. ¿De acuerdo? Este teorema, esta correspondencia es nobeliana. Es consecuencia de dos teoremas. El teorema de Nassimas-Shadley, tal y como lo plantea Donaldson en su demostración, es en realidad un teorema de existencia a ecuaciones en derivadas parciales no lineales. La no abelianidad del grupo hace que sean ecuaciones no lineales. Aquí hay que demostrar dos teoremas de existencia, de dos problemas distintos. Y es, hay un teorema que establece una relación, a ver, es la existencia de lo que se llaman métricas armónicas, o sea, la existencia de métricas armónicas. No me da tiempo a explicar este teorema. La representación fundamental en GMT es un filtrador plano, dado por estructura GMT. Es una reducción al compacto maximal, que verifica una ecuación de métricas armónicas. Este es un teorema demostrado por Donaldson en el caso de n igual a 2 y por Corlett. Estamos en el diámetro de la salida y Corlett 1977. Y este otro teorema, que este de aquí, sería una generalización de toda una teoría de aplicaciones armónicas, la teoría de Mills-Thompson, de aplicaciones armónicas. Es una generalización de esa teoría. Y este otro de aquí es justamente el teorema de que Hitching demuestra en su artículo original, donde introduce sus objetos, y que Hitching lo hace para 2 y para, de hecho, los artículos de Hitching, la revista. Y Simpson lo hace en general. De hecho, Simpson y Corlett lo hacen para un grupo, no solo para n arbitrario, sino para un grupo complejo arbitrario. Y no solo eso, sino incluso sobre las variedades de K. Muy importante en la generalización de fibrados de Higgs a variedades cartesianas de dimensión arbitraria. Hoy estoy centrándome en superficies de... Bien, hemos comentado un poquito más tarde de esto. Vale, ok, perfecto. Bueno, esta es lo que no ha aparecido todavía, ahora va a aparecer la historia. Ahora justamente va a aparecer la historia. Hasta ahora, digamos, hemos hablado de lo que podría ser la primera parte del ciclo correspondiente nobeliana, que es este tipo de correspondencia. Lo hemos visto ya manifestada, hemos visto 4 avatares, desde 1 para la estrella, y bueno, las generalizaciones de UN y G. Entonces, de nuevo, esto de aquí, esto tiene una estructura compleja, que proviene del que el grupo G es complejo. Eso tiene una estructura compleja que proviene de este espacio de fibrados de Higgs, donde los holomorfos es un espacio, una variedad compleja, hebraica, que proviene de la estructura compleja. Y precisamente, estructura compleja, o sea, J1, luego la estructura compleja J2, y puedo tener el producto de ambas. Y además, la existencia de métricas armónicas da ese espacio, toca ese espacio de una estructura riemanniana. Pues bien, esas son variedades cercanas.
conceptos de la teoría muy importantes, son mayorías hipercartesianas, excepto que tienen singularidades, fuera de las singularidades hipercartesianas. ¿De acuerdo? Pero voy a moverme a lo que tiene que ver más con la siguiente parte. Aquí. Y la cuestión. Sí. Digamos, el hecho de que yo creo correspondencia de Hodge-Nobeliana es que la demostración se usa una especie de operador de Hodge o una realización de operador de Hodge o clásico o aparece. Bueno, hay muchos motivos por los que se llama teoría Hodge-Nobeliana. Efectivamente aparece un operador de Hodge acoplado a una conexión nobeliana, una conexión con otro grupo de estructura. Entonces, en el caso que decía antes de 1 y de C estrella es pura teoría de Hodge, porque realmente aparece el operador de RAM, que es el operador de Hodge, y hay que resolver el Laplaciano y ya está. Aquí hay que resolver una ecuación que generaliza eso de ahí, salvo que ahora aparece no el operador de RAM, sino que es un operador, una derivada covariante, que es el de RAM acoplado a una forma con valores en, ¿no? Entonces, digamos, ese es un aspecto. Hay otras razones por las que eso se llama nobeliana y tienen que ver con la descomposición de Hodge, la H1, ¿no? Y cómo los liberados de Higgs se pueden ver como una versión multiplicativa de eso. Y que el par, esta descomposición del E y el Phi, es realmente, digamos, codifican esa descomposición de 0, 1 y 1, 0. ¿Puedo explicar esto un poco más? Hace años escribimos un artículo en esta serie de la What is the Higgs matter? Y en esas dos paginitas, ¿por qué, además ese aspecto que llega a la teoría de Hodge no venía? Hay otra cosa que tiene que ver con que esos objetos, los liberados de Higgs, están dotados de una operación, de una acción de C estrella, que es multiplicar el campo de Higgs por lambda del C estrella. Y de alguna manera, gracias a esta correspondencia, esa acción se puede llevar al grupo fundamental. No exactamente al grupo fundamental, pero lo que se llama a la acción de Tanaka. Y esa acción de Tanaka es un poco un análogo de la descomposición de Hodge. Pero vamos a ver lo que conecta con Teichmüller. Y el hecho es que hemos visto como teoría para el grupo U compacto y hemos visto la estabilidad para GLD. ¿Qué relación hay entre U y GLDC? O sea, GLDC es la complexificación de UN. De otra manera, el grupo unitario es una forma real de grupo GLDC. Entonces, forma real quiere decir es un grupo que son los puntos de una involución antilomorfa. Y es bien sabido que todo grupo reductivo tiene complejo, forma real, compacta. De hecho, una manera de definir reductivo complejo es que sea la complejificación de un grupo compacto. Pero también es bien cierto que dado un grupo complejo reductivo, tiene otras formas reales no compactas. Y el caso más simple, no abeliano, pero que debería ser interesante, que quiero considerar, es el caso de el grupo SL2R. SL2R es un grupo de, y cojo SL y no GL, porque ya hemos entendido la parte abeliana, entonces la podemos quitar, quedarnos con la parte del grupo sí, vamos en sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto, si uno coge el grupo SL2C, el grupo SL2C tiene dos formas reales bien distinguidas. Una es SU2, la compacta, y luego tiene SL2R, que es lo que se llama caso. Eso no es más, porque son las únicas dos formas o conjugados de esos por movimiento del grupo, pero esencialmente son las dos formas reales, una compacta y una compacta. Entonces, ¿qué pasa para esa compacta? ¿Cuál es la historia? Bien, en este caso, cuando yo me doy una representación del grupo fundamental en SL2R, hay un invariante, o sea, una representación de tipo invariante
invariante de Rho, que es lo que se llama la clase de Euler. Ese invariante se puede definir, de hecho, si uno, a partir de las entradas matriciales de la función, se puede calcular ese invariante. Pero una manera de ver esa clase es una representación Rho de tal. Corresponde a un fibrado, es el fibrado principal de S2R, que es plano. Entonces, un fibrado, ¿no? Fibrado S2R plano. Y ahora puedo considerar el SO2, que es el subgrupo compacto maximal de SO2R. El tipo, ¿de acuerdo? El SO2, o de rotaciones en el plano, es el grupo compacto maximal de SO2. Pues lo que hago es reducir ese fibrado, no hay ninguna obstrucción, porque el cociente de SO2R por SO2 es conexo, entonces puedo reducir el fibrado de SO2R a un fibrado de SO2. Reduzco el fibrado a SO2, a un SO2 fibrado. Y es un fibrado de línea esencialmente. Y entonces tiene una clase de Chen. La clase de Chen son los únicos invariantes que están dando, o sea, de E, ¿no? La clase de Chen, el grado de Rho, el invariante este de Rho, es justamente el grado de E, que es la clase de Chen. Pues bien, entonces, lo que uno puede hacer ahora es considerar lo que voy a llamar no todo el espacio de representaciones, sino el espacio de representaciones con este invariante fijado. Voy a coger Rho, representaciones del grupo fundamental en SL2R. Y hemos comprendido cuando ahora de este fenómeno de que no toda representación está autorizada, esto es un fenómeno para grupos no compactos. SL2R es un grupo compacto. Entonces estamos considerando representaciones también reductivas. Reductivo, tal que el invariante lo fijo y sea D. Estas son. Entonces, la cuestión es así. Viendo 60 años atrás, aquí estamos avanzando, pero de pronto, al considerar ese 2R, vamos a hacer un viaje inverso, vamos hacia atrás. Y primero vamos al año 58, en el que Mumford considera esos objetos. No, Mumford, perdón. Milnor, en 1958, demuestra lo siguiente. Demuestra que este invariante, la clase de Euler, una representación, no puede tener cualquier cosa. Demuestra que el invariante tiene que ser menor o igual a G-1. De G es el género. Es el género. Entonces, ¿qué sucede? En particular, lo que uno obtiene a partir de este resultado de Milnor es que la variedad RD es vacía si este grado es mayor a G-1. ¿De acuerdo? Pero el siguiente resultado importante es el siguiente, y es que la variedad con grado máximo, que es, vamos a decir, tanto G-1 como más o menos, sí, las dos variedades nos sirven, son isomorfas. Esta de aquí, es decir, las representaciones que tienen clase de Euler máxima, recuerdo la desigualdad de Milnor, es decir, que tienen clase de Euler G-1, esto de aquí resulta ser precisamente el espacio. Esto de aquí se identifica con estructuras hiperbólicas S, o estructuras complejas, módulo mismo, o estructuras complejas, o estructuras conformes, como razas grandes. Que una estructura compleja o una estructura conforme hiperbólica define, veámoslo desde aquí, una estructura hiperbólica
define una tal representación es evidente debido a que efectivamente la holonomía de esa estructura hiperbólica da una representación en ese doser. Y tampoco es difícil ver que es máxima, que tiene el valor máximo G-1 o menos G, o lo opuesto. Lo que es más difícil es ver la inversa, y es que cualquier representación maximal realmente corresponde, y eso es un teorema. Eso es un teorema de Goldman. Es Goldman. Bill Goldman. En 1983. Y entonces, Kitchin, en su estudio de fibrados de Higgs, voy a avanzar rápido, hace un approach en términos de fibrados de Higgs, de acuerdo a estos objetos original, y los fibrados de Higgs correspondientes a estas representaciones son fibrados que tienen el siguiente aspecto. Son fibrados que tienen su fibrado de línea, más el inverso, y el campo de Higgs tiene esta forma particular. Pero algo que demuestra en particular Hitchin es que esta componente de Teichmüller, lo que demuestra es que esta componente debe quedarme con el valor positivo, G-1, ¿de acuerdo? Es, de hecho, Kitchin, con su identificación con fibrados de Higgs, ve que esto coincide con el espacio de secciones holomorfas de X en K cuadrado, diferenciales cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, y eso en particular es un espacio, bueno, es de G-3. Entonces, vale, ese es el primer ejemplo de forma real no compacta y de alguna manera es la pregunta que uno se hace es ¿qué pasa en general con las formas reales no compactas? ¿No? Entonces, Hitchin ya años más tarde aborda un caso que es, comenzando con S2R, uno puede pensar, bueno, ¿qué le pasa a este caso? S2R es una forma real no compacta que se llama la forma split. Forma real split. La forma menos compacta. Y entonces él dice, bueno, lo que voy a hacer es efectivamente voy a considerar la forma real split de cualquier grupo relativo complejo, ¿vale? Donde F es la forma split, forma real de un grupo relativo complejo. Y entonces, para estas formas, él aplica la teoría de fibrados de Higgs y demuestra que el espacio de representaciones, que ahora ya de manera, lo voy a llamarlo R, S, en el grupo G split, tiene siempre componentes que son de la forma, son isomorfas a algo similar a esto de aquí. En este caso, de general, lo que aparece es suma de secciones holomorfas de distintas potencias del canónico para ciertos enteros n. Entonces, en particular, lo que demuestra es que existen componentes que son topológicamente triviales y que tienen una descripción muy parecida al caso al espacio de Teichmüller. Él los llama a estos espacios generalizados de Teichmüller. Entonces, ¿por qué esto es una buena generalización del espacio de Teichmüller? ¿Qué representa el espacio de Teichmüller? Una representación en el espacio, una representación fundamental en el S2R que está en la componente de Teichmüller es una representación que es fiel, es discreta. Eso es lo mismo que pasa con estas representaciones. Las representaciones que están en la componente de Hitchin son fieles y discretas. Solo lo demuestra aquí. La gente tanto dinámica de representaciones. Entonces, lo que no tengo tiempo, pero en los menos 2 minutos quedan,
queda. Entonces, lo que quiero comentar es que desde los últimos 15 años o así, con varios colaboradores, hemos desarrollado la teoría de fibrados de Higgs para grupos reales en general. Entonces, hay una teoría de fibrados de Higgs y hay un espacio de Mowgli, no me da tiempo de explicar qué sería, pero es G, un grupo semisimple. Grupo real semisimple, semisimple, real o complejo, pero bueno, real, pues, gente. Y existe una noción de fibrado de Higgs que permite construir un espacio de Mowgli, fibrados de Higgs, estables, y la noción de potencial de estabilidad más elaborada, pero es perfectamente proviene de ti también. Y de la misma manera tiene uno, pues, representaciones, que ya lo he explicado antes, sí, representaciones reductivas del grupo fundamental de S. Y entonces, lo que antes hablábamos para UN y para GLNC, que el grupo complejo ahora se extiende para cualquier grupo, en particular un homomorfismo. Esto, de nuevo, requiere dos teoremas de existencia de ecuaciones derivadas parciales. Uno es el propio teorema de que es válido para grupos reales, y otro es una generalización del teorema de Hitchins-Simpson, que es un teorema demostrado por Bradley y de Rotten en el comienzo del proyecto 3 y 8. Porque lo que quiero contar es que terminar contando es que hemos visto que en el caso split aparecen estas componentes particulares que llaman higher Tech-Müller spaces, ¿no? Que tienen propiedades similares a espacio de Tech-Müller. Y proviene de que esto es una generalización de SL2R, pero hay otra generalización muy importante del grupo SL2R. SL2R tiene una propiedad muy importante, y es que el espacio simétrico que define ese SL2R cocientado por SO2 es un espacio careliano, es una variable careliana. Es un espacio resulta que hay entre las formas reales no compactas, existe una familia de formas reales no compactas, que son las formas reales de tipo elíptico. Para que sepamos de qué estamos hablando, en el caso de los grupos clásicos, son el grupo sintético, aparece una cierta forma real no compacta del grupo SO2. Estas son las formas, digamos, que dan ver esos espacios o recubridores de esos espacios. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos espacios resulta que uno, en una representación para esos grupos, no de B1 en SG de tipo elíptico, hay un invariante como la clase de Euler, hay un entero, ¿no? Y es ese invariante. Es un invariante, pero y existe una desigualdad. Y es que este invariante entero está acotado por el rango de este espacio, que es el cociente, el rango G cocientado por las reacciones por dos géneros. Pues bien, sucede que en el caso en el que el invariante Toledo maximal, que es lo mismo de antes, Toledo maximal, que es cuando el invariante de Toledo no es
el valor máximo, resulta que utilizando la teoría de fibrados de Higgs, los colaboradores que he mencionado antes, hemos a lo largo de los años estudiado esos ejemplos, más tarde una teoría general y permite, en este caso, contar el número de componentes conexas que hay y ver que son no vacías y hay una plétora de espacios que de alguna manera de nuevo generalizan al espacio de Teichmüller. ¿Y por qué merecen ser llamados higher Teichmüller? Que es de nuevo por la propiedad que mencionaba antes. Son espacios en donde las representaciones son también fieles. Entonces esto está muy interesada en explorar esos espacios y son también espacios que parametrizan ciertas estructuras geométricas que están todavía por explorar. Durante mucho tiempo pensábamos que esta situación split, esta situación del tipo hermítico, tiene los únicos casos de formas reales que proporcionarían espacios de tiempo. Y estamos contentos de ver esto hasta que nos hemos dado cuenta que esta no es otro grupo para el que aparece ese grupo SOPQ. SOPQ aparece ya aquí, pero digo cualquier SOPQ. Entonces, para el grupo SOPQ también, es un trabajo muy reciente de año, aparecen componentes y la pregunta es, ¿qué más? O sea, va a haber otros grupos y esto conecta con una función de positividad, pues, en la que conjeturan que para que existan componentes de Teichmüller, pues realmente lo que es una estructura de positividad. Y los grupos que han clasificado tales grupos y han visto que ya Lustig ya había encontrado la positividad, los grupos de tipo hermítico de esa positividad y demuestran que estas grupos y luego hay unos. O sea que esto parece ser pero todos estos componentes lo maximal son candidatos que vamos vemos que son interesantes hay probabilidad los R sub D, esos entes o sus variedades. Bueno, es una buena pregunta. O sea, en principio, es claro que distintos valores del invariante separan cosas que no son conectadas, que no pueden estar conectadas, ¿no? O sea, que el invariante D, en principio, o sea, con invariantes distintos no son. Ahora la pregunta es, ¿son conexas? Entonces la respuesta es la siguiente. Y esta es una respuesta que precisamente la teoría de fibrados de Higgs es muy buena para dar, porque hay a disposición la teoría de Morse. Entonces, la respuesta para el caso este de aquí, que es el caso de SR, la de Hitching es la siguiente. Los RD, si D es menor estrictamente que G-1, es conexo. Y además Hitching da una constitución explícita de quién es espacio. Ese espacio es el espacio de un ciclado vectorial sobre punto cinético de la curva. Para el caso justamente maximal, que es G-1, resulta que hay muchas componentes, hay 2 a la 2G. Todas ellas son isomorfas a esto de aquí. Porque son componentes conexas 2 a la 2G
Lo que sucede es que en realidad el grupo que verdaderamente de manera eficaz aparece en la teoría de equilibrio es el L2R. La P es el L2R, que es la forma adjunta. Entonces, cuando uno va a PSL2R, todas ellas se identifican. ¿Vale? Para esta otra situación, y eso da mucho interés a esta tabla maximal, ¿no? Incluso hay un grupo que es particularmente interesante, que es este de aquí, que tiene la propiedad de que es de tipo elíptico, y además es un grupo split, ¿eh? Aparecen muchas componentes, hay una plétora de componentes. Pero bueno, en este caso particular, o sea, el invariante de Toledo, entonces, el invariante de Toledo, si es estrictamente menor que la cuota máxima, en muchos casos hemos demostrado que para el caso máxima hay muchas. O hemos demostrado en general que si el valor de ese invariante estrictamente menor sea igual a eso. La dimensión también. La dimensión de todos los espacios es bien conocida. Teoría de formaciones y porque además estos espacios para... La cosa es la siguiente. Grosso modo, si uno coge el grupo compacto UN, por ejemplo, y tienes el fibrados estables, el espacio de móvil de fibrados de Higgs es grosso modo el fibrado cotangente. Es una amplificación del fibrado cotangente. ¿Vale? Entonces tiene 2 veces la dimensión. Pero estos señores, para una forma real que no sea no compacta, son también constituyen una subvariedad del grupo complejo y es la mitad también. O sea que tienen exactamente todas las formas reales tienen la misma dimensión. Salvo, hay una situación excepcional que no suele aparecer en teoría sobre superficies de Riemann. Y es que hay un fenómeno de rigidez en una situación bien particular que aparece más bien en variedades de dimensión más grande. Pero este es el caso precisamente de formas reales de tipo hermítico, cuando el invariante de Toledo es maximal, pero para ciertos espacios, para ciertos grupos de tipo hermítico, los que se llaman los espacios hermíticos de tipo nócleo, la estructura de los espacios. Y para eso la dimensión es más pequeña. No hay, pero en general, la dimensión es lo que significa la función, los espacios, es decir, o tecnología hipercompleja, dimensiones planos. Los espacios, naturalmente, son exponenciales. Y la versión Stack de esto la tienen. ¿La versión? Bueno, vamos a ver. Depende de cuál sea el interés de uno de lo que quiera estudiar. En general, uno considera esos espacios de Mowgli como geometría, ¿no? Pero nos interesa considerar el espacio de Mowgli estables. Pero la teoría de stacks es muy útil, incluso si el interés de uno fuese el espacio de Mowgli de fibrados estables. Por ejemplo, como decía antes, la teoría de fibrados de Higgs es muy importante para contar componentes, que es la primera componente que pero uno está interesado en calcular la cohomología de estas variedades, ¿no? Y ya Hitching en su artículo original, el artículo original de Hitching es una maravilla, el núcleo ya utilizó teoría de Morse para calcular los números de Betti, pero para el caso de rango 2, fibrados de Higgs de rango 2. Para el caso de fibrados de Higgs de rango superior, en un artículo reciente desde hace 4 años así, con Jochen Heindel, estudiamos precisamente, utilizando métodos de stacks, el motivo de estos espacios. Y para eso el punto de vista de stacks fue importante. Y con eso pudimos calcular, calculando el motivo, uno puede calcular los números de Betti y puede calcular cosas. O sea que aunque uno no esté interesado en la versión stack de esto de aquí, resulta muy útil para calcular
precisamente información topológica del espacio de móvil. Sí. Bueno, gracias. Una pregunta general. Estas teorías, la variedad o lo que sea, de representaciones en una estructura sismorfa o una estructura geométrica tal y tal, se pueden leer en el espíritu, por ejemplo, del teorema de Peterson, que dice más o menos en ese estilo. Mama runner, Lord, I'm booked and I got to go.